poder estar administrando esta palabra, ¿de acuerdo? Quisiera deciros que cuál importante y cuál necesario es el poder de la confesión. O sea, el poder de la confesión, cuando nosotros confesamos, eso es muy importante, y aparte de importante es que es necesario. En la confesión hay liberación, ¿vale? O sea, te liberas mentalmente, que es lo que necesitamos. El ser humano estamos bombardeados con muchos pensamientos, con muchas cosas, con mucho estrés en esta vida, y necesitamos liberarnos, ¿vale? Entonces, el poder de la confesión, liberarnos mentalmente. ¿Y qué es liberarnos mentalmente? Pues número uno, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, ¿vale? Nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿Cuántos sentimientos rotos por causa de las circunstancias? ¿Cuántos sentimientos rotos por causa del pecado? ¿Cuántos sentimientos rotos por tomar decisiones equivocadas? Sí, cuando tenemos estos trances en la vida, cuando pasamos por este caminar en la vida, nuestros sentimientos se rompen por causa de las circunstancias. Nuestros sentimientos se rompen por causa del pecado, por causa de la práctica del pecado. Nuestros sentimientos se rompen porque a veces tomamos decisiones equivocadas. Y cuando nuestros sentimientos están rotos y quebrados por causa de esto que hemos hablado, ¿cuántas emociones frustradas? Tantas emociones frustradas que perdemos la ilusión de la vida, perdemos las ganas de vivir, porque nuestras emociones están llenas de tristeza, de amargura, de desesperación. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos rotos por causa de nuestras circunstancias, por causa de la práctica del pecado, por causa de tomar decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente confesar nuestros pecados, confesar nuestras frustraciones y liberarnos del pasado. Eso es muy importante. Es muy importante confesar nuestros pecados, confesar nuestras frustraciones, liberarnos de nuestro pasado. Sabéis que hay mucha gente que está viviendo continuamente un presente de su pasado, que no acaba de avanzar en la vida porque están viviendo continuamente en su pasado y viviendo en su pasado amargo, en su pasado frustrado, en su pasado de pecado, en su pasado de haber tomado una decisión equivocada. Vive amargado, vive derrotado, vive con sentimientos rotos, con sus emociones frustradas. ¿Y cuál es el motivo? Pues es necesario confesar nuestros pecados, es necesario confesar nuestras frustraciones y liberarnos, sin duda ninguna, liberarnos del pasado. Dice la palabra del Señor en Lucas 18:13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este era un hombre que había pasado por circunstancias muy difíciles. Había otro hombre allí que decía que le iba todo muy bien, que todo iba a las mil maravillas, pero este hombre reconocía su mal. Este hombre llega y se postra ante la presencia del Señor y dice: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Reconoció su pecado, se dolió de su pecado, confesó su pecado y se apartó del pecado. Estos son los tres pasos, los 4 pasos, o los 4 peldaños que tenemos que escalar. Reconocer mi pecado, dolerme de mi pecado, confesar
confieso mi pecado y me aparto del pecado. Y entonces, como este hombre hizo eso, dice la palabra del Señor que salió justificado delante de la presencia del Señor. Detrás de tu pasado amargo, de lo que has tenido, tu ruina, que te ha arruinado la vida, empieza a vivir una vida nueva. Sí, deja atrás tu pasado, deja atrás tu pasado, deja atrás tu vida arruinada, deja eso que te arruina la vida, déjalo para atrás y empieza una vida nueva. Mira, aún no es tarde, aún es tiempo para ti. Sí, aún hay tiempo para ti, aún no es tarde. Puedes dejar tu pasado, escapa por tu vida, empieza una etapa en Dios. Puedes tomar una etapa distinta, una etapa en Dios. Deja atrás tu pasado, deja tu pecado amargo, deja tu pasado frustrante atrás. Empieza una etapa nueva en tu vida. Por favor, por el amor de Dios, empieza una etapa nueva en tu vida. Aún no es tarde. No. A lo mejor has pensado, ya para mí no hay nada que hacer. Ya para mí es imposible. Pues quiero decirte que no. Quiero animarte y decirte que aún es tiempo para ti. Me podrás decir o te haré esta pregunta: ¿cuántas veces lo has intentado y has fracasado? Muchas veces. ¿Cuántas veces lo has intentado y has fracasado? Muchas veces. ¿Muchas veces lo has fracasado? Sí, lo sé. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que lo has intentado tú solo. Ese es el verdadero problema. Que has intentado salir de la situación por tus propias fuerzas. Que has intentado salir de la situación buscando esta solución o esta otra. Pero al fin y al cabo lo has intentado tú solo. Por eso no has salido de ese lugar. Por eso has salido y aunque lo has intentado una vez y otra vez, has fracasado y fracasado y fracasado. Y parece que estás desilusionado, parece que ya estás sin fuerza, parece que no tienes ganas de volverlo a intentar. Pero quiero decirte, no lo intentes tú solo, que fracasarás como yo también fracasaría. Pero inténtalo con Dios. Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para sostenerte. Dios está ahí para echarte una mano. Dios está ahí para sacarte de la situación. No lo intentes tú solo. Inténtalo con Dios. Quiero decirte que intentándolo con Dios tendrás victoria. Saldrás de la situación. Sin duda ninguna. Dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta que nos hace Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Cuánto nos lamentamos en cosas a lo mejor que no tiene tanta importancia? ¿Cuánto nos lamentamos porque a lo mejor no tengo el trabajo que a mí me gustaría? ¿Cuánto nos lamentamos porque a lo mejor no tengo el suficiente dinero para comprarme esto o aquello? ¿Cuánto nos lamentamos porque no estoy en una casa que es un poquito estrecha, que me gustaría más amplia o mejor? ¿Cuánto nos lamentamos en esto y en lo otro y en tantas cosas humanas que al fin y al cabo son pasajeras? Y Dios nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y Él nos da la respuesta, o más bien nos dice, laméntese el hombre en su pecado. Eso es en lo que verdaderamente nos tenemos que lamentar. Laméntate, duélete del pecado, porque es el pecado el que ha arruinado tu vida. Entonces, por eso Dios nos dice, ¿en qué se lamenta el hombre viviente? Y ahora dice, laméntese en su pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado que me hace doler mi alma. Es el pecado el que ha arruinado mi vida. Mira, yo quiero ponerte un ejemplo para que puedas, pues de alguna forma, ilustrarlo, ¿vale? Imagínate que yo emprendo un negocio, ¿vale? Me han dicho un negocio, creo que se puede ganar dinero
y yo ahora emprendo un negocio e invierto en ese negocio. He invertido mi tiempo, mi dinero, para intentar que creo que ese negocio va a prosperar y eso va a hacer que adquiera más dinero. Pero resulta que he fracasado. Lo he intentado, he estado, he puesto todo mi empeño y he fracasado. Me lamento porque lo que he invertido lo he perdido. Lo lamento porque mi tiempo ahí perdido ha sido en vano. Pero escúchame bien, como he fallado, no vuelvo a invertir. Como ha sido un fracaso lo que he intentado hacer en ese negocio, no vuelvo a invertir más dinero, porque sé que voy a fracasar. No voy a invertir más dinero, porque sé que va a ser una derrota. No voy a invertir más dinero, porque no voy a sacar fruto de ello. Eso ha sido un fracaso. ¿Cómo voy a invertir más dinero? Pues quiero decirte que invertir en el pecado es un fracaso. ¿Cuántas veces has estado metido, enredado en el pecado, practicando el pecado, haciendo mal, equivocándote constantemente? Y yo te pregunto, si en el pecado has fracasado, no inviertas más en el pecado. No nos gocemos en el pecado. No nos dirija el pecado. No nos fundamentemos en el pecado. Y yo hago una pregunta y digo, ¿quién quiere fundamentarse en el pecado? Si yo hiciera estas preguntas a las personas, seguramente que un porcentaje mayoritario me diría, no, yo no quiero estar fundamentado en el pecado. No, yo no quiero estar fundamentado en el pecado. Pero si odiaba y sigo odiando, entonces estoy fundamentándome en el odio. Si pecaba y sigo pecando, entonces me estoy fundamentando en el pecado. Y ya sé que fundamentarme en el pecado, eso va a hacerme fracasar. Entonces, cuando estamos confesando, nos estamos liberando del peso del pecado. Eso es el poder de la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros nos liberamos del peso del pecado. ¿Quieres sentirte a gusto contigo mismo? ¿Quieres tener paz en tu interior? Confiesa tu pecado. ¡Qué bueno! ¡Qué gloria! Mira, si quieres sentirte a gusto contigo mismo, porque no te sientes a gusto contigo mismo. Si quieres tener paz, que no la tienes, porque resulta que el pecado te está robando la paz, porque resulta que el pecado te está llevando a la angustia, el pecado te está llevando a la tristeza. Entonces, si quieres estarte a gusto contigo mismo, si quieres tener felicidad, si quieres tener paz en tu interior, confiesa tu pecado. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Te das cuenta? Sí, vuelvo a repetirlo, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿No te has preguntado alguna vez? Te hago esta pregunta. ¿No te has preguntado alguna vez por qué tu vida está arruinada?